¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todas a Plaxi Talks. Bienestar en cada palabra que hacemos desde Plaxi Chile para todos los temas relacionados con gestión de personas, recursos humanos, bienestar, felicidad y todo aquello que se preocupa de las personas al interior de una organización y en algunos casos fuera de ella. Hoy nos toca hablar de liderazgo en tiempos de incertidumbre y esta vez nos acompañan dos mujeres. Tenemos por un lado a Marcela Fonteño, por el otro lado a Luz María Cáceres. Les cuento quién es. Marcela es psicóloga laboral, magíster en gestión de recursos humanos, diplomado en liderazgo y coaching en la Universidad Católica, 14 años de experiencia profesional, los últimos 10 liderando el área de personas, viendo de forma transversal los diferentes subprocesos del área, con gran capacidad de trabajo, liderazgo, comunicación y negociación. Hoy día, gerente de personas y cultura en Genco General Machinery, espero haberlo dicho bien. Y Luz María Cáceres, jefa de comunicaciones internas, diversidad, equidad e inclusión en los ERES Caja de Compensación. Psicóloga, máster en dirección de personas y gestión de recursos humanos de la Adolfo Ibáñez, un diplomado en sostenibilidad en las organizaciones de la Universidad de Chile. Más de 13 años de experiencia en liderazgo organizacional, se ha especializado en impulsar iniciativas estratégicas de bienestar, equidad de género, inclusión, creando espacios laborales libres de violencia y discriminación. El enfoque integral le ha permitido transformar culturas organizacionales y promover el desarrollo personal y profesional, incluso en tiempos de incertidumbre, que es lo que venimos hablando ahora. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, felices de poder compartir con ustedes para hablar de algo que se ha transformado quizá en el tópico, el concepto de los últimos años que tiene que ver con la incertidumbre. Llegó la pandemia y nos metió en la incertidumbre hacia el futuro, cambió el paradigma de las nuevas generaciones, incluso de las actuales. Pero ¿qué es para ustedes, si yo les digo, liderazgo en tiempos de incertidumbre? Yo creo que el incertidumbre partió antes de la pandemia. Pensemos en el estallido social. Estallido social, ¿sabes? Creo que fue un hito importante a nivel nacional y de ahí creo que lo hemos parado. Hoy, efectivamente, nos volvemos a enfrentar a distintos escenarios muy desafiantes, con mucha incertidumbre. Y claro, lo que venimos a hablar es justamente el rol importante, fundamental de los líderes de las organizaciones y de cómo ellos pueden también aportar de manera muy positiva a ver este escenario de tanta incertidumbre, de tanta duda, pero verlo también como una oportunidad, como un desafío. Y ahí es donde evaluamos cómo hoy en día tienen que ser los líderes en estos temas, cómo podemos generar tranquilidad en nuestro equipo, cómo también podemos entregar cercanía, ser empáticos y también poder entender esta realidad que no tan solo son de nuestro equipo, sino también a todos, los a nivel nacional. Y por acá, ¿qué pensamos de liderazgo en tiempos de incertidumbre? Mira, yo creo que inmediatamente lo primero es como que más reconocemos como líderes hoy día, que estamos cambiando constantemente en todo sentido. Entonces hoy día yo era un líder X, mañana tengo que ser otro líder, tengo mis compañeros de trabajo que son diferentes cada vez, piensan diferentes o se sienten distintos frente a distintas incertidumbres que ocurren. Es como yo me reconozco en ese nuevo escenario. Soy el mismo líder de antes, tengo que serlo, tengo que ser un líder distinto. Estoy reconectando con mis colaboradores, mis trabajadores y sus necesidades. Yo creo que es súper importante reflexionar acerca de eso entre medio de todo este cambio y movimiento constante en el que estamos. ¿Cuál es la incertidumbre de hoy? De hoy, en este último tiempo, en este último año, ¿cuál es la incertidumbre que más recurre en las cabezas de las personas que trabajan en la organización? ¿Cómo lo ven ustedes, su experiencia? A ver, personalmente lo que he ido viviendo a nivel equipo y organizacional y también lo que uno va compartiendo también con otras personas que son del rubro de recursos humanos, de gestión de personas, incluso las mismas, unos amigos, compañeros, familia. Hoy en día hay una incertidumbre importante respecto a la estabilidad laboral. La estabilidad laboral. Exactamente. Hay altos cambios a nivel nacional que repercuten en muchas empresas, muchas personas, muchas pymes en general, que en el fondo son una tarea importante dentro de todo este engranaje. Claramente, el que se pueda afectar a ciertos rubros, no tan solo es el rubro, sino los afecta a nivel global. Yo lo que efectivamente veo es que las personas están
mucho más inciertas, cómo proyectarse en una organización. ¿Y eso cómo lo percibes en el día a día? ¿A través de qué? ¿Te llegan comentarios de pasillo? ¿Hacen encuestas? ¿Cómo determinas tú esa sensación que tiene hoy? Mira, hay diversos contextos en los cuales uno tiene que va recogiendo esta información. Es importante que esta persona esté muy cerca y la medida que está cerca vas entendiendo cómo es hoy en día esta necesidad de preocupación de las personas, pero en el fondo cada reunión que nosotros tenemos reuniones semanales que son tremendamente importantes para poder ir generando lineamiento semanal y ir viendo cómo van los indicadores, ¿verdad? Y los resultados. Y en esas reuniones uno va percibiendo, ya sea en lo verbal, en lo no verbal, cómo las personas van demostrando su preocupación y cómo también van haciendo preguntas que tienen relación de, bueno, cómo se viene, cómo estamos mirando el futuro, cuáles son los cambios. Hoy en día estamos todas las empresas, quizás algunas más avanzadas, otras no, en presupuesto, planificación estratégica. Por lo tanto, cómo estamos mirando el futuro es también lo que va generando incertidumbre. Las licencias médicas. Hoy en día salud mental es un temazo donde vemos efectivamente personas mucho más estresadas, personas con mayor sintomatología a nivel de angustia, dolor físico, incluso algunos trastornos del sueño o incluso diagnósticos ya más en la línea depresiva. Por lo tanto, todo eso te va dando ciertas luces de que hoy en día efectivamente no tenemos todavía esa estabilidad o esa proyección que nos gustaría tener, pero no tan solo en la empresa donde estamos, sino es como a nivel global en cada una de las cosas que vemos, escuchamos, es lo que nos va llenando de preocupaciones e incertidumbre. ¿Comparte la mirada? ¿Es estabilidad laboral la principal incertidumbre hoy por hoy? ¿O es el futuro? Sí, ¿Dónde van? sí, yo creo que sí, pero también esto de que todo es como muy a corto plazo. O sea, son proyectos a corto plazo, son desafíos a corto plazo y a lo mejor estamos trabajando en algo y vuelve a cambiar y cómo yo me enfrento a eso y si tengo las herramientas o sé usar tecnologías, por ejemplo, también hay un temor respecto de eso, si realmente yo me puedo adecuar al uso de estas nuevas tecnologías y cómo las puedo usar a mi favor. Yo creo que eso también genera cierta incertidumbre en las personas y la incertidumbre genera ansiedad. Y ahí aparece todo el tema de la salud mental, que efectivamente es un temazo que está muy presente en el país y en las organizaciones, obviamente, en los equipos de trabajo. Cada vez más. Por supuesto. Y me parece muy bien que hoy día se hable acerca de la salud mental un poco con más arriba de la mesa, en el fondo está. Como... Sin tanta vergüenza, ¿no? Porque Exacto. el tema de salud mental... Y normalizándolo. Sí. Por eso Normalizándolo. Ya no, antes no sé si te pasaba, pero cuando alguien tenía una licencia era todo mal mirado, o sea, todo era, pero ¿cómo? No, licencia por estrés, pero estrés de O sea, qué. ¿de qué? Claro. Hoy en día está mucho más normalizado, hoy en día se habla más, hoy en día hay muchos más recursos, me imagino que ustedes tienen altos recursos. La palabra para poder- burnout, por ejemplo. Sí, claro. Hoy se juzga menos. Se juzga mucho menos el tema de la salud mental. Se entiende más, se comprende más, se empatiza también ¿Y por qué? mucho más. Porque yo creo que todos lo vivimos en algún momento, todos estamos en esto de la incertidumbre. Yo tengo niños adolescentes, por ejemplo, ellos también, pues, también están en un mundo súper cambiante, redes sociales, Sí. mucha información. Sí, y hoy en día también tenemos más normativas, mucho más normativas que hoy en día nos ayudan a hacernos cargo de las empresas, los empleadores, las áreas de recursos humanos también del bienestar. Y desde ahí tenemos hoy en día, se incorporó este año la ley Karim, tenemos el tema de riesgos psicosociales, que cada vez es más que, bueno, al inicio nos obligan, pero en el fondo es formar una cultura. Tenemos que hacernos cargos, que las personas no pueden hacer esta disociación de lo que es laboral mundo personal. O sea, las personas son integrales. Cuando van a una organización, van también con sus temas personales, pero también se hacen cargo y se cargan de las propias preocupaciones de la empresa y los propios contextos ambientales y organizacionales. Por lo tanto, las empresas hoy en día tenemos que hacernos cargo. Por eso existen las áreas de bienestar, por eso existen quizás los psicólogos en el mundo laboral, por eso existen tantas personas, los asistentes sociales, porque en el fondo brindamos una labor tremendamente importante como sostenedores y gestores de esas emocionalidades. Psicólogo, mencionaste la dirección de personas o gestión de personas, ¿verdad?
y los líderes, ¿no? Por supuesto. Y los líderes, quiero poner un punto más antes de desarrollar el punto, valga la redundancia del tema, pero líder no significa igual jefe, no significa igual el gerente, el director. Un líder puede ser completamente tu compañero, ¿no? Sí, Cómo uno se apoya en esos líderes, en esos liderazgos positivos dentro de un grupo que puede ser netamente horizontal. Sí, hoy día están mucho más transversales las organizaciones, pero yo quiero hacer un énfasis en lo que hoy día en el fondo tenemos que reforzar en un liderazgo, sea transversal, horizontal, etcétera, que tiene que ver con la otra inteligencia, que no es la artificial, sino que es más bien la inteligencia emocional. Yo creo que hay que retomar ese concepto porque las personas, los líderes en general, también están, como te decía, viviendo esta incertidumbre y tenemos que ser capaces de detenernos, reflexionar y decir cómo la estoy enfrentando yo, cuáles son mis miedos, qué hago yo, soy capaz de reconocer estas emociones, porque si no soy capaz de reconocer las emociones en mí mismo, va a ser muy difícil que yo pueda reconocer las necesidades o las emociones de mi entorno, de los demás, y cómo ayudo entonces, cómo hago para que las personas de los equipos empiecen a surfear estos cambios y eso implica tener talentos, personas que estén a cargo del equipo con estas habilidades y estas competencias. Ustedes lo están viendo más que quizá antes uno podía contratar a alguien netamente por un conocimiento técnico, ¿cierto? De que no sé, era muy bueno llevando a cabo proyectos, pero ahora no tiene que ser netamente técnico, sino que también tiene que tener un componente humano emocional, ¿no? Pero, perdona, Sí, que más allá que buscar otras personas que otras líderes, es más bien lo que tenemos, darles espacios para la reflexión. Yo creo que ¿Y es fácil eso? no es tan fácil, es nada de fácil, porque en general ocupamos poco tiempo para nosotros mismos. Entonces, el tema del bienestar, por ejemplo, de la salud mental, que el líder también se tome su tiempo para ir a andar en bicicleta o que ocupe los beneficios de bienestar y de salud, que se preocupe de sí mismo, que se preocupe de estar presente, de, no sé, se puede llamar fitness o como sea, pero yo creo que todos en el fondo tenemos la responsabilidad de preocuparnos de nuestro bienestar y nuestra salud mental y estar conscientes de nuestras emociones. No solo de los equipos, sino que también el propio liderazgo. Y es difícil porque las organizaciones en general exigen, ¿verdad? Y exigen tiempo y exigen metas y uno se va en eso y se dedica poco tiempo para lo importante, creo yo, que es como conectarse con uno, con lo que uno siente. Hay un dicho lindo, predicar con el ejemplo, finalmente. ¿Cómo lo hacen ustedes en sus empresas, con su grupo humano? ¿Cómo se dan ese tiempo para el autoconocimiento, para la reflexión? Que a veces uno dice, bueno, una estupidez, pero uno dice, ya, la pausa activa, la famosa pausa activa, que realmente es como el chiste, hay gente que no trabaja, hay gente que quiere sacar la vuelta, hay gente que se va a reír nomás, que puede estar así. Por eso yo digo, ¿cómo se dan esos espacios de reflexión que realmente dicen, ya empezaron vamos a pensar y echar? Mira, es súper relativo. Yo sé que colocándola en el escenario de que todos lo hacemos perfecto, la verdad es que no es el punto. Siento que efectivamente, como dice Luz, ¿verdad? Es difícil encontrar ese momento, pero efectivamente se puede lograr. Y es importante tener claro que los líderes tienen tremenda responsabilidad de gestionar equipos, tremenda. Son pilares, son guías, por lo tanto el predicar con el ejemplo o el liderazgo como modelo a seguir es súper importante para la estabilidad frente a una incertidumbre. Si el líder no está bien en todas sus dimensiones, o está intranquilo, o él mismo siente, o ella misma siente incertidumbre, claramente para abajo chorrea algo. Permea todo el equipo. Permea todo el equipo, efectivamente. Por lo tanto, es súper importante que los líderes sean muy integrales. A mí me gusta mucho el concepto de la transformación. Los líderes transforman. Y de medida que transforman para bien o para mal. Ojalá que siempre tomen el camino positivo, ¿verdad? Y dentro de eso hay herramientas propias, como hay herramientas externas que uno puede ocupar, como todo lo que tú dijiste, que son finalmente complementos. Yo creo que una no es suficiente y se necesitan distintos elementos. Cuando tú hablas de la pausa activa, sí, es un complemento. Pero ¿qué cosas parten del liderazgo? La cercanía, la adaptabilidad. Tú hablaste mucho de cómo la persona se tiene que ir adaptando
El líder, en este caso, se tiene que ir adaptando a las distintas situaciones. Efectivamente, no puede ser rígido. Tiene que adaptarse a los distintos escenarios porque efectivamente enfrenta distintos escenarios difíciles, más fáciles, más adversos, ¿verdad? Y justamente cuando uno trabaja con personas, las personas que son diversas en su personalidad, en su estilo, en su forma de ser, por lo tanto, mi forma de acercarme a ti, por ejemplo, o a Luz, no va a ser la misma con la cual yo me voy a acercar a Javiera. Entonces es súper importante la adaptabilidad, pero además de la adaptabilidad también ir reconociendo, como dice Luz, a través de esta emocionalidad, de la inteligencia que se puede ir generando a través de entender también cómo son las emociones de los otros, también tienen que estar insertos en ese comportamiento del líder, la empatía. Tengo que saber entender en qué situación está esa persona y por qué sus reacciones, porque frente al cambio, frente al caos, frente a la incertidumbre, lo primero que se viene en el ser humano es la resistencia. Absolutamente. Bueno, yo quería preguntar, ¿y cómo hacemos que el líder, o no sé cómo hacemos, pero cuánto valora más bien el líder estos espacios de reflexión, estos espacios de poder compartir con las personas? Porque pongamos la misma caricatura de la pausa activa. Si tu jefe, por ponerlo así, ¿cierto?, la persona a la cual tú le reportas, no lo hace, claramente un pésimo ejemplo. O sea, se queda abajo, ¿no? Exactamente. O sea, es típico esto de vayan ustedes, Vayan ustedes. Sí, no, yo lo pensé, pero no, el líder tiene que estar al frente, al lado, acompañando. O sea, es el ejemplo, y como te digo, si el líder no está bien, el resto no lo va a estar. Si el líder está confundido, la información hacia abajo tampoco va a terminar. Y qué importante en momentos de incertidumbre tener información. No se requiere que el líder tenga toda la información, todas las respuestas, pero al menos que pueda guiar con empatía, con adaptabilidad, con cercanía. Tener los espacios, yo tomo la reflexión, más que le sumo a la reflexión la cercanía. A mí, por lo menos dentro de mi rol de liderazgo, lo que más me ha funcionado son las puertas abiertas. Es la cercanía, es estar preguntando, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que la otra vez... Cuando tú hablas de puertas abiertas, literalmente puertas abiertas. Puertas abiertas. Yo puedo estar hablando con una persona en una reunión y si una persona se me asoma y me hace así, sabe que yo voy a salir al menos a preguntar si está todo bien y si es urgente lo que necesita. Tienen esa posibilidad de entender que yo jamás voy a ser indiferente a alguna solicitud, a alguna posibilidad de conversación. Y es típico, cuando tengo un minuto, ¿podemos hablar? El minuto lo tengo ahora. Siéntese, ahora. ¿Qué necesita? Entonces, pero eso suena como fácil en el papel, pero me parece que no es tan fácil, ¿no? ¿Sabes qué? Que cuando tú haces un hábito, las cosas se vuelven más fáciles. ¿Lo has visto? ¿Lo has podido ver? Yo por lo menos en mi ejercicio creo que eso me ha funcionado muchísimo, el estar cerca de la gente. Y es una de las cosas que más valoran, no tan solo yo como líder, sino que vamos formando dentro de la organización esa misma cultura. Y si yo miro los otros líderes de la empresa que estoy, prácticamente somos todos tenemos este mismo contagio de comportamiento. Y es bastante lindo porque una de las cosas que cuando uno hace una encuesta, las personas dicen qué es lo que más valoras, es que está presente. En las buenas y malas está presente mi jefe, me pregunta, está cercano, quiere saber cómo estoy, cómo me siento. Sí, totalmente. Mira, yo creo que es difícil, porque hay un cambio de paradigma del liderazgo finalmente, que este líder que en el fondo es más bien el jefe, ¿cierto? Que lleva la batuta o que tiene que llevar el equipo, tiene que llevar al equipo para cumplir algún objetivo organizacional. Y yo creo que hay que dar la invitación de arriba hacia abajo, de darse espacios para conversar acerca de las creencias que tiene cada uno. Porque esas creencias que a lo mejor me están limitando para avanzar, van a abrir espacios de confianza. Y yo creo que la cercanía, en conjunto con la confianza con los equipos, la confianza entre las personas, van a ser generadores de cambios y también van a ser generadores, y son en el fondo generadores de motivación, de querer seguir avanzando frente a este caos que a lo mejor hoy día existe, o cómo lo hacemos para calmar hoy día estas nuevas desafíos que se enfrentan las organizaciones constantemente. Y crear esos espacios de confianza tiene que ver mucho con saber ver al otro,
O sea, cómo yo realmente confío o quiero a mi equipo, quiero a esa persona, y yo la quiero en la medida en que yo la veo. Siento que es vista. Cuando uno se siente querido es porque se siente visto. Y el otro día estaba escuchando estos tipos de reels de Instagram y me puse con uno de Humberto Maturana y él decía, mira, cuando hay un niño que va al colegio y le dice a su mamá, oye, ¿sabes que mamá no quiere ir más al colegio? ¿Por qué? No, porque no me gusta, porque el profesor no me quiere. ¿Por qué no te quiere? Porque resulta que cada vez que yo quiero opinar en la clase, él no me ve, no me da la palabra. Entonces, no me ve, no me quiere. Y uno en el fondo, o la señora, me corté el pelo, si el marido en el fondo no se da cuenta, chuta, ni siquiera se dio cuenta, no me ve, no me quiere. Entonces yo creo que efectivamente ver al otro como un otro, que tiene sus capacidades, que tiene sus ideas propias, y dar ese espacio de conversación y ese espacio también de que las personas, todas podemos opinar, dar grandes ideas o qué sé yo, es súper importante para generar los espacios de confianza y hay que impulsar a eso. Obviamente hay personas que se les hace más fáciles que a otras, pero a las que no se les hace tan fácil, yo creo que efectivamente hay que enseñarles a reflexionar que eso sí es valioso, es lo único que va a movilizar a que las personas de tu equipo hagan las cosas que en los tiempos, las respuestas que se necesitan, etc. Yo creo que eso es súper valioso. ¿Y cómo lo han llevado a cabo las empresas? No sé, en el caso de ustedes, ¿cómo entregan esos espacios de reflexión una vez al mes, una actividad en particular? No sé, una vez al semestre salen de la oficina, ¿cómo lo hacen? Como ejemplo concreto, no sé. Mira, nosotros en Los Héroes tenemos charlas de 1 hora, online, principalmente para que abarcamos a todos y reflexionamos acerca, hoy día estamos bien en la onda de la diversidad, la inclusión y acerca de los estereotipos o de nuestras creencias limitantes en el fondo. Y son charlas súper breves, pero súper enriquecedoras. Que no hay mucha gente conectada tampoco, y eso igual es bueno porque ya se genera un espacio un poco más cercano, más íntimo. Y de a poco las personas se van acostumbrando a participar de esas charlas y a opinar y a decir cómo se sienten. Incluso en la pandemia, yo diría iniciando la pandemia, también hubo una preocupación muy grande respecto de las inquietudes que sentían las personas, sobre todo porque en las sucursales de Los Héroes tuvimos que seguir trabajando. O sea, aquí solamente el corporativo se fue al teletrabajo, pero las sucursales tenían que seguir atendiendo a las personas que son vulnerables, que son los adultos mayores, que tenían que buscar sus pensiones, etc. Y que además estaban en un grupo, ¿cierto?, muy crítico de salud. Entonces, las personas que estaban atendiendo a ese grupo estaban muy asustadas del contagio, de cómo llegaban a su casa, etc. Entonces también nuevamente que ahí nace en el fondo como crear estos espacios de contención, de hablar, de escucharse y de reflexionar. ¿Y hay una parte de catarsis detrás de todo eso? Totalmente, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú sientes que en el caso de ustedes las personas lo valoran esos espacios así como...? Hicimos una encuesta después, fue muy valorado, porque dentro de todo esto que te consume en el día, porque uno termina el trabajo, pero se va a la casa y va, se valoró mucho este como ratito para conversar y Que me escuchen. sí, que me escuchen. Sí. Es un poco de terapia, ¿no? Como... Sí, es como un coaching grupal, como terapia grupal. En el fondo yo creo que no necesitas tener grandes recursos, no necesitas tener grandes ingresos para poder generar lo que Luz dice, el estar cerca, el escuchar, el entender, el resolver. Y no es mirarlo de afuera, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros los líderes nos pasa exactamente lo mismo que nuestros colaboradores. Por lo tanto, nosotros también entramos en un periodo quizás antes que ellos, un periodo de incertidumbre. También estamos más cerca del directorio, de la gerencia general, entendiendo que hay cosas que se vienen difíciles y también cómo lo procesas y cómo lo masticas para poder también transformarlo en algo que no sea tan caos,
sino una oportunidad de innovación, una oportunidad de la cohesión, una oportunidad de hacer más equipo de lo que veníamos haciendo. ¿Cuáles son las acciones que ustedes toman? Mira, hoy en día principalmente lo comunicacional ha sido tremendamente importante. Semana a semana, sin duda, todas las áreas se tienen que reunir. ¿Por qué? Porque estamos en procesos de cambio. Es política de empresa. Yeah. Nosotros tenemos una reunión semanal, tenemos ahí un nombre bonito, y en el fondo lo que nosotros hacemos ahí es que viene de una teoría que se llama N10. N10. Tiene que ver un poco con la metodología EOS, que tiene que ver básicamente con cómo llevar a los equipos a un alto rendimiento y que en el fondo sigan ciertas métricas y que imagínate, esas reuniones parten con lo personal y lo laboral. La primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo estamos? Exactamente. ¿Qué cosas positivas nos pasaron la semana pasada en el mundo personal y en el laboral? Podríamos haber preguntado solamente laboral, pero entendemos que las personas son integrales y que en el fondo las personas, cuando una persona no tiene nada que reconocer desde el punto de vista positivo personal, ya tiene que ser una alarma para mí. O sea, aquí hay algo que no está bien. No es para preguntar en público, pero al menos es para preguntar después de la reunión cómo estamos. Incluso una alerta a nivel de equipo, si esto no es tan solo la gestión de equipo, del líder, sino también generar esta colaboración y este compañerismo en que no tan solo enfoquémonos en lo laboral, sino también veamos lo personal. Y esas reuniones, efectivamente, cuando tú das espacios a que ellos hablen, y que esto no sea un monólogo, sino que sea algo muy interactivo, las personas se abren. Y las vivencias que ellos tienen, los sentimientos que ellos tienen, es lo mismo que nos pasa a nosotros los líderes. Por lo tanto, la empatía y entender que lo que viven es muy similar, es también pensar, bueno, ¿cómo nos gustaría a nosotros también vivir este proceso? Qué rico tener mayor información, qué rico tener las cosas más claras. A veces no, pero por lo menos dar ese espacio de conversación. ¿Y cuánto influye, es una línea solamente para, porque hay distintos tipos de liderazgo, pero cuánto influye eso en la productividad de la empresa? El tener estos espacios, el que la gente lo escuche. Mira, hoy en día hay muchos estudios. Cuando tú dijiste, oye, cambió el concepto de jefe a líder, efectivamente, no tan solo porque se nos iluminó la ampolleta, sino también porque hay tantos estudios hoy en día que hablan que efectivamente para poder generar mayor productividad y un equipo altamente eficiente, necesitas tener un mayor compromiso de los trabajadores. Los estudios dicen, un trabajador comprometido aumenta en un 39% de su productividad. O sea, todo el concepto de compromiso no nace, se hace, se gestiona. ¿Y quién lo gestiona? Los líderes. ¿A través de qué? De la cercanía, a través del reconocimiento, de la gratitud. ¿Los beneficios laborales? Sí, también. Pero ahí llevas los recursos más externos. O sea, tú necesitas recursos, necesitas pagar un seguro complementario, que es bienvenido, tener días administrativos, tener la flexibilidad. Hoy en día tenemos la ley de conciliación vida laboral y familiar. Entonces, todo eso, hablando de este tema de hacernos cargo de la salud mental, también hoy en día tenemos espacios o ciertos apoyos externos que nos están ayudando a que efectivamente esto es así. Pero en el fondo, el compromiso que tú vas a generar con los reconocimientos, las actividades que se hacen, los espacios, la capacitación, la formación, tienes tantas herramientas hoy en día para poder gestionar equipos que en el fondo es gestionarlos, es avanzar. Luz María, que si yo te dijera, mira, tenemos en este minuto un molde en bruto, y tenemos que construir al líder perfecto en estos tiempos de incertidumbre. ¿Cuáles serían los ingredientes que le pondríamos a este molde para que quedáramos un buen líder en estos tiempos? Ay, esa pregunta tan complicada, esto era una conversación relajada. No, pero tiene habilidades, tiene mucha experiencia. Filosófica la cosa. No, mira, yo creo que no hay un molde así como específico. Pero ¿qué debiese tener así como te digo? O sea, si yo soy, voy a poner otra caricatura, ya. Yo soy el gerente general de la empresa y digo, Luz María, necesito los mejores líderes para estos tiempos de incertidumbre. ¿Qué habilidades me propondrías que deben tener esos líderes? Te tiene que importar el otro, la otra persona. Mira, efectivamente los beneficios, por ejemplo, pueden haber millones de beneficios en la empresa, pero pueden estar ahí, a disposición, no se ocupan. Algunos lo ocupan, otros no lo ocupan.
Pero si el líder, no sé, por ejemplo, se da cuenta que hay personas que, no sé, que no se han tomado vacaciones o que, qué sé yo, no están con mucho tiempo sin desconexión, qué sé yo, si yo no me importa esa otra persona, si a mí no me importa el otro, yo no voy a hacer nada. Pero si a mí me importa, yo voy a buscar la forma de que esa persona tome los beneficios de flexibilidad. Y le voy a preguntar, oye, ¿por qué no te lo estás tomando? ¿Qué pasa? No, que, etcétera. Pero hagamos una cosa, planificamos esto otro, y tú te tomas este día. Entonces, efectivamente, los beneficios son herramientas, pero si yo como líder no me interesa la otra persona, cómo está, qué le hace falta, qué necesita, cómo lo puedo guiar para que él también contribuya, ¿cierto? Porque en el fondo también las personas van actuando en la medida en que se van movilizando, en la medida que se va sintiendo cómodo y contento. Y cuando se recluta a alguien para que lidere un equipo de trabajo, ¿cierto? Que dice como ser una persona que lleve 3 años liderando áreas, qué sé yo, ¿es fundamental esa experiencia para contratar a alguien? ¿O puede ser alguien que no necesariamente haya tenido gente a su cargo? Yo creo que igual el liderazgo es un camino, o sea, se va desarrollando. Claro, porque uno nace siendo jefe de un área, no es tu primera pega, quizás llegar y liderar a 10 personas. Creo yo. Exactamente, o sea, no sé. se va haciendo en el hacer, cuando la experiencia vale en el liderazgo, porque uno se va a ver enfrentado a distintas situaciones que a lo mejor no son nuevas y yo ya sé de qué manera a mí me funciona mejor resolverlo, por ejemplo, o ya tengo un mejor ojo para darme cuenta que esta persona tiene estas competencias y no otras, entonces la pongo en el lugar donde más, en el fondo va a estar rindiendo mejor. Yo creo que la experiencia, y eso no se acaba nunca, o sea, constantemente el líder tiene que estar entrenando su ojo, entrenándose. Hay un concepto muy bonito que es el 100% PAPA, no sé si lo han escuchado, que es las personas correctas en los puestos correctos, pero también es la cultura correcta. Y desde ahí, cada posición tiene un calce con alguna persona. Quizás yo, en esta empresa en la que estoy, en este contexto en el cual está enfrentando la empresa con la cantidad de situaciones que está pasando, es esta empresa que se ajusta a mis competencias. Pero quizás no va a ser la gerente de personas la que se ajuste también a cualquier otra industria, a cualquier otra empresa o cualquier otra cultura. No sé si les pasa, a veces no es esta posición incluso, es la cultura. La cultura impacta tanto en las personas y cuando uno se va a una empresa no tan solo es quizás porque no cumple con las expectativas desde el punto de vista laboral, es porque quizás no hubo un calce perfecto. Esto es como las relaciones amorosas. ¿Nos enamoramos o no? Pero yo no me voy a enamorar de todo. Me voy a enamorar de quien yo crea que siento un feeling, que tengo una conexión. Y eso es algo que tiene justamente que ver con lo que tú dices, cómo escoges a ese líder va a depender mucho de qué cultura tienes, de qué situaciones, desafíos tienes, de cómo se compone, de cuál es el propósito, la visión. O sea, hay un montón de elementos y tú con esos elementos dices, ok, armo mi perfil y salgo a buscar a esa persona. Pero no va a ser nunca cualquier persona en el mundo de recursos humanos. Y qué incertidumbre, porque es lo que dices tú, porque finalmente yo quiero buscar a alguien en cierta posición, que tenga X cantidad de experiencia, que tenga estas habilidades, y lo puedo traer de una industria a otra, y la persona no rinde. Y no porque no tenga las capacidades técnicas. Exactamente. Es por la cultura, ¿no? Es por la cultura, tal cual. La dinámica que se da en un ambiente, en un clima, te afecta para bien o para mal. Te absorbe para bien o para mal. Por lo tanto, es súper importante y por eso el calce perfecto, y ese es el rol tremendo del área de selección, buscar el calce perfecto, porque en el fondo hace alguna entrevista, algunas conversaciones, y de ahí tiene que deducir si la persona se va a ajustar a la posición. Por eso existen los perfiles, los directores de cargo en el fondo. Pero ya después de eso viene otra etapa del engranaje. Me gusta cómo mi jefe se relaciona conmigo, me gusta cómo es la cultura, cómo son los líderes, cómo es el propósito. Cuando uno llega a una empresa,
siempre uno ve visión, misión, valores, propósito. Finalmente tú tienes que conectar con eso. Tienes que conectar con ese propósito. Si ese propósito no te lleva a un nivel de compromiso en tu trabajo, es súper difícil. Después vuelvo a lo que tú dijiste, productividad. ¿Cómo me comprometo? ¿Cómo me proyecto? ¿Cómo elaboro mi sentido de pertenencia y permanencia en una organización cuando ni siquiera logro identificarme con lo que es el propósito de la organización? Y ese trabajo lo hace de personas, los líderes, pero en el hacer, el ser y parecer. No es tan solo yo vi el ingreso, inspiración y un montón de valores, me imagino, pero esos valores tú tienes que sentirte identificado. Si hay un valor de integridad, de comunicación, de colaboración, no puede ser que tú o las personas que ingresan a un equipo no sean colaborativas. Por lo tanto, en algún momento esa persona que no es colaborativa, ¿qué va a hacer? Se siente incómoda. Ya empieza, no, que me estén apoyando, que me estén llevando a trabajar colaborativamente, no me acomoda, empiezo a ir. Y eso es ajuste cultural. Oye, yo ahí quiero hacer como un aporte, que yo creo que el desafío de las organizaciones también es hacer cultura, y ser congruentes con esa cultura que quieren transmitir o desarrollar, porque finalmente yo creo que hoy día las personas eligen a las organizaciones y no es al revés. Yo creo que efectivamente si yo quiero quedar en esa empresa, hoy día las personas tienen acceso a mucha información, al propósito, al clima laboral, no sé, preguntan en su entorno qué te parece esta empresa, qué experiencia puedes tener. Y si no hay en las organizaciones un sello, es difícil en el fondo que una persona te pueda elegir para trabajar en esta organización porque no sabe qué es, qué hace, para dónde van las cosas o cómo se relacionan. Yo creo que también es un desafío para las organizaciones generar cultura. Es lo más difícil. Sí, es muy difícil. Porque de la noche a la mañana. No. Así que eso yo también creo que es un poco al revés también. O sea, uno, claro, quiere contratar a la persona que va a funcionar porque se conoce, pero también tengo que dar oferta. El enamoramiento no, obvio. Oye, ¿y cómo pueden los líderes fomentar la equidad, la inclusión en entornos donde se desarrollan esta incertidumbre que puede amplificar las desigualdades? Porque no todos enfrentamos la incertidumbre de la misma manera, ¿cierto? Tú decías como esta proyección a corto plazo, algunos claro, efectivamente se echan para atrás, tienen susto, entonces no quieren arriesgar en ciertas cosas, otros por el contrario, ven esto como una oportunidad y quieren salir adelante, quieren comerse el mundo porque mientras algunos temerosos hay otros que son más valientes. ¿Creen ustedes ahí que equidad, inclusión, o que la incertidumbre, más bien, de allá para allá, que la incertidumbre puede afectar en esta brecha de desigualdad? El experto en la difícil, mira, yo creo que el tema de escuchar al otro o conocer al otro sin tus propios prejuicios o juicios, que es súper difícil, pero creo que si uno se deja de lado en el fondo tus ideas preconcebidas y escuchas a la otra persona y la tratas de conocer con sus emociones, como tú decías, a lo mejor te dices que a mí me complica esto de andar moviéndome, no me gusta, esto sí a mí me encanta, vamos, y como como una carrera, y ninguna de las dos cosas está mal. Pueden ser las dos cosas muy positivas para un equipo. Entonces yo no tengo que juzgarlo porque a lo mejor no se acomoda y está resistiente intercambio, y tampoco tengo que juzgar a la otra persona que está muy acelerado y que no está respetando ninguna regla. En el fondo yo tengo que tratar de entender cómo funciona y tratar de acomodar el mejor escenario para que esa persona se desarrolle en todos sus talentos. Pero el tema de la diversidad, la equidad, efectivamente es un tema que se tiene que abordar también, así como la salud mental.
arriba de la mesa, sin tapujos, porque es parte de nuestra vida. O sea, hoy día en todos los contextos de la vida hay diversidad de persona, diversidad sexual, diversidad de edad, diversidad económica, etaria. En ese quería entrar porque es distinto cómo recibe una persona que está cerca de los 60 años esta incertidumbre, post-estallido, post-pandemia, versus una persona que ya lleva, no sé, un par de años de experiencia, está cerca de los 30, porque no lo reciben de la misma manera y evidentemente que los miedos son distintos. O sea, ya los miedos, por ejemplo, quién tiene hijos, quién no tiene hijos, quién tiene deudas, quién tiene una casa, quién tiene proyectos, o sea, en verdad, o sea, tengo 60 y me quedo sin pega. Todos lo vivimos de una manera muy distinta, con intensidades distintas. Y desarrollan sus labores de manera distinta, porque lo que decís tú, al minuto que veo en riesgo mi trabajo, porque la empresa está empezando a hacer recorte, chuta, empiezo a pensar en mi familia, los miedos, me bloqueo, estrés, ¿verdad? Lo difícil que está afuera, o sea, en verdad creo que efectivamente ahí me acoplo a Luz. Hoy en día todas las leyes que han ido saliendo es para irnos recordando que el respeto es tremendamente importante aquí en los distintos escenarios, las distintas diversidades, y como dijo Luz, no tan solo está la diversidad hoy en día de opciones de vida, sino también está la diversidad de historias de vida. O sea, yo ya una persona que tenga una historia distinta, familia distinta, que provenga de una parte distinta, que ya genera creencias, ya genera paradigmas, juicios y un comportamiento muy distinto a otra persona. Por lo tanto, volvamos a la adaptabilidad del líder. El líder tiene que ser capaz de identificar efectivamente esta diversidad que yo tengo en mi equipo, y en el fondo, en la medida que tú también vas alentando a que todos conversen, a que todos puedan poner opiniones, y el que no la ponga, lo invito a colocarla porque le doy el espacio de hacerlo, en el fondo va permitiendo que vayamos respetándonos en todas las dimensiones, en todas las diferencias que podamos tener de todos los estilos y de todas las maneras. En el fondo, el respeto es muy parte de la casa, pero también el mundo laboral tiende a ser nuestro segundo hogar. Y desde ahí también se tiene que generar el líder, es crucial para poder generar este respeto en todas sus dimensiones. Sí. Oye, ¿sabes que hay hartos estudios de los beneficios que traen los equipos diversos en género, todo tipo, diversos sí. de todo tipo? Y a mí me llamó mucho la atención el libro de McKinsey, como en el 2022, que decía los equipos que son diversos representan en el fondo lo que está afuera, la realidad. Entonces, si yo quiero generar un producto y tengo solamente hombres, no sé, o mujeres de cierta edad, con cierto estudio, voy a generar un producto con solo una mirada. Y a lo mejor no estoy representando la necesidad de que está afuera. Entonces va a ser un producto muy limitado, porque lo mejor creamos cosas con las distintas miradas. Finalmente todos podemos aportar para responder mejor. Luz María Cáceres, Marcela Fonteño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me quedo con esas dos grandes ideas de la incertidumbre, de este nuevo paradigma de la proyección a corto plazo y de lo que ocurre hoy por hoy, que tiene que ver con esto de la estabilidad laboral. Muchas gracias por estar con nosotros, espero que lo hayan pasado bien también. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que sigan nuestro podcast, a que nos sigan también a través de las redes sociales de Plaxi. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.